Chicos, buenos días. Gracias por permitirnos llegar de nuevo a la comodidad de su hogar para traerles de nuevo un tema que será importante en el desarrollo curricular de nuestro curso. El día de hoy empezaremos a trabajar con algunas otras operaciones algebraicas después de haber visto las 4 básicas, y esto será los productos notables. Se llama productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas, cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. La primera de ellas será el cuadrado de la suma de dos cantidades. La regla general establece que el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Simbólicamente, se establece que a más b elevado al cuadrado será equivalente a el cuadrado de la primera cantidad más 2 veces la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Vemos los ejemplos siguientes. Tenemos 7x más 3y elevado al cuadrado. La regla establece inicialmente que debo escribir la primera cantidad elevada al cuadrado, multiplicar por 2 la primera por la segunda cantidad y la segunda cantidad elevada al cuadrado. Al desarrollar las operaciones, 7 elevado al cuadrado será equivalente a 49x cuadrado. Luego multiplicamos 2 por 7, que son 14, y 14 por 3, 42. X por Y, al no poderla desarrollar, dejamos implicada la multiplicación. Finalmente, 3y elevado al cuadrado me indica que 3 por 3 son 9 y y por y me dará y al cuadrado. Por lo tanto, el binomio desarrollado se constituirá en 49x cuadrado más 42xy más 9y cuadrado. Veamos un ejemplo adicional. Tendríamos aquí ahora la expresión 3m más 5b elevado al cuadrado. Eso sería equivalente a el cuadrado de la primera cantidad, que sería 3m elevado al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. Al desarrollar las operaciones, 3m elevado al cuadrado, 3 por 3 me da 9, y m por m, m cuadrado. 2 por 3 son 6, y 6 por 5 son 30, mb. 5 al cuadrado, 5 por 5 me dará 25, y b por b será b al cuadrado. El binomio desarrollado entonces se constituye en 9m cuadrado más 30mb más 25b cuadrado. En un ejemplo adicional, 8x más 9y elevado al cuadrado. El cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Al desarrollar las operaciones, 8x elevado al cuadrado, 8 por 8 me dará 64, y x por x, x cuadrado. 2 por 8 son 16, y 16 por 9, 144, y x por y quedará como xy. 9 al cuadrado, 9 por 9 me dará 81, y y por y, y al cuadrado. El binomio desarrollado será entonces 64x cuadrado más 144xy más 81y elevado al cuadrado. Veamos ahora la segunda operación, que será el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. La regla general establece que el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad
menos el doble de la primera por la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. Simbólicamente, escribimos a menos b elevado al cuadrado. La regla dice que es el cuadrado de la primera cantidad, menos 2 veces la primera por la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. En relación a la suma, lo único que va a variar es el signo del segundo término, que por ser una diferencia se constituye en un signo negativo. Veamos algunos ejemplos. 6x menos 10y elevado al cuadrado. La regla establece el cuadrado de la primera cantidad menos 2 veces la primera por la segunda cantidad más la segunda cantidad elevada al cuadrado. En el momento de operar, 6x elevado al cuadrado, 6 por 6 me dará 36 y x por x, x cuadrado. 2 por 6 por 10, 2 por 6 son 12 y 12 por 10, 120 y x por y, xy. 10y elevado al cuadrado, 10 por 10 me dará 100 y y por y, y elevado al cuadrado. En un ejemplo más, tendremos 8a menos 5b elevado al cuadrado. Esto será el cuadrado de la primera cantidad menos 2 veces la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. La regla establecida me indicará entonces que 8a elevado al cuadrado, 8 por 8, 64 y a por a al cuadrado. 2 por 8 son 16 y 16 por 5, 80 y a por b, ab. Luego 5b elevado al cuadrado, 5 por 5 me dará 25 y b por b, b elevado al cuadrado. En un ejemplo más, 7m menos 11n elevado al cuadrado me indicará que 7m al cuadrado, luego menos 2 por 7m por 11n y finalmente más 10n elevado al cuadrado. En la aplicación de la regla, desarrollamos las operaciones 7m elevado al cuadrado, 7 por 7, 49 y m por m, m cuadrado. 2 por 7 son 14 y 14 por 11 son 154 y m por n me dará mn. 10 elevado al cuadrado será 100 y n por n me dará n elevado al cuadrado. Esa será la configuración para el trabajo de estos binomios. Un ejemplo adicional, tendremos 5x menos 9y elevado al cuadrado. La regla establece el cuadrado de la primera cantidad menos 2 veces la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Desarrollamos las operaciones y tendríamos 5x elevado al cuadrado, 5 por 5 me dará 25 y x por x, x cuadrado, menos 2 por 5 son 10 y 10 por 9, 90 y x por y, xy, más 9 al cuadrado, 9 por 9, 81 y y por y me dará y elevado al cuadrado. Eso me indicará entonces que tengo la expresión desarrollada para poder trabajar con un binomio en su diferencia elevado al cuadrado. Veamos una regla adicional. Ahora será el cubo de un binomio. La regla general establece que el cubo de la suma de dos cantidades es igual a el cubo de la primera cantidad más el triple del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda cantidad. Si vemos la aplicación de la fórmula, en la suma
A más B elevado al cubo. Establece el cubo de la primera cantidad más 3 veces la primera cantidad elevada al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por la segunda elevada al cuadrado y finalmente la segunda cantidad elevada al cubo. En algunos ejemplos podemos analizar lo siguiente. 3a más 2b elevado al cubo. Me dice la expresión que es el cubo de la primera cantidad más 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda cantidad. Al desarrollar las operaciones, 3a elevado al cubo me indicará que 3 por 3 son 9 y por 3, 27. Y A por A será A elevado al cubo. Luego, en el segundo término empezamos desarrollando los cuadrados para que 3 por 3 sea 9A elevado al cuadrado. Luego 9 por 3 son 27 y 27 por 2, 54. A al cuadrado B. En el tercer término, en la tercera operación, empezamos de nuevo desarrollando los cuadrados. 2b elevado al cuadrado me dará 4b. Por 3 me dará 12 y por 3 me dará 36. Entonces, el resultado será 36ab cuadrado. Y por último, tendré la expresión como 2b elevado al cubo. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. B por B por B me dará B elevado al cubo. En un ejemplo adicional, tendremos 4x más 5y elevado al cubo. La regla establece el cubo de la primera cantidad más 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, más la segunda cantidad elevada al cubo. Desarrollamos las operaciones. En el primer caso, 4x elevado al cubo. 4 por 4, 16, por 4, 64. Y x por x me dará x al cubo. Desarrollamos primero el cuadrado. 4 por 4 son 16x al cuadrado. 16 por 3 son 48 y 48 por 5, 240x al cuadrado y. Acá empezamos primero por el cuadrado de 5, que es 25. 25 por 4 me dará 100 y 100 por 3 será 300. X, Y elevado al cuadrado. Finalmente, tendremos 5y elevado al cubo, que será equivalente a 5 por 5, 25, por 5, 125. Y elevado al cubo. Chicos, es indispensable y necesario que podamos manejar e interpretar realmente nuestras operaciones para que en el desarrollo de las mismas podamos entender exactamente cómo se aplica la regla y cómo va a funcionar la misma. De mi parte, eso será todo el día de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo día de clase.